Buenas, buenas, buenas. Como siempre se dice, matemática financiera, pero en este caso, número 66, estábamos con el tema de rentas. Habíamos visto qué son las rentas, vimos ejemplos de rentas. Vamos a hacer pasar los cuadros para no ir perdiendo el tiempo y estar hablando siempre de lo mismo. Sabemos que rentas pueden ser imposiciones de capital, sean cuotas o anualidades para formar un cierto patrimonio, un capital para un determinado objetivo, finalidad o proyecto. Pueden ser anualidades para amortizar una deuda, o sea, reembolsar una deuda. Pueden ser un conjunto de anualidades o cuotas de imposición a una cierta tasa para formar un capital, ya lo dije. Vamos haciendo un repaso simplemente. Puede ser también, si uno saca préstamos en un banco, realizar una serie de cuotas o anualidades que a una cierta tasa para ir cancelándolo, o sea, reembolsar ese préstamo según la financiación. Bueno, vimos que se divide el tipo de rentas constantes, donde todas las cuotas, imposiciones que se hacen periódicamente son iguales, y aquellas que son rentas variables, en las cuales las cuotas o imposiciones que se hacen, las anualidades son diferentes, pero esas no las vamos a ver de las rentas de tipo constante, donde las cuotas van a ser todas iguales periódicamente. Rentas temporarias o limitadas que duran un determinado periodo, digamos, de determinado tiempo, que bueno, tiene que ver con la formación de un capital, amortización de una deuda, sea el reembolso de una deuda o de un préstamo. Obviamente eso no dura para siempre, sino tiene un fin. Y después las rentas, todo lo contrario, que son las rentas perpetuas. Perpetuas significa que son rentas de por vida. Puede ser una institución de beneficencia que recibe una cierta renta periódicamente, mientras que la institución o beneficencia no desaparezca del mundo, seguirá recibiendo una determinada cantidad de dinero periódica, que será una cuota mensual, bimestral, semestral, anual, lo que sea. Y vimos un ejemplo de renta, perdón, de renta, acá ejemplo 2 de renta perpetua. Una renta que, bueno, recibe, ves un ejemplo, $100.000 o 100.000 pesos, lo deposita en un banco, una entidad este, financiera. Y voy a hacer una aclaración, por eso voy a hacer un interrogo. Se deposita en su banco. El banco con B corta es el banco de la plaza. Cuando es una entidad financiera, el banco, la palabra banco, estoy diciendo, va con B larga. Y por lo tanto, a términos financieros me propongo hacer un interrupt para modificar eso. Parece que no, pero es importante. Y así, un touch, corregí la palabra banco. Banco con B corta es el banco de la plaza, o el banco o el banquito que pueda tener en casa. Pero banco con B larga es el banco, la entidad financiera que corresponde. Y siempre va con B larga. Parece una pavada, pero lo corregí porque me pareció importante. Bueno, voy a agarrar mi puntero láser que siempre me acompaña en esto. Bueno, era un ejemplo que habíamos visto la vez pasada, son $100.000, deposita 8% de interés, cada año recibe 8.000 pesos de interés, y obviamente que saco esos 8.000 pesos y sigue al segundo año con la misma cantidad de 100.000 pesos, recibe otros 8.000 pesos, y así sucesivamente hasta su muerte, y después, obviamente, que esos 8.000 pesos lo van a recibir sus herederos. Bueno, o sea, perpetuo significa que no termina nunca. Los herederos y por varias generaciones, siempre y cuando la institución financiera que es el banco no desaparece. Bueno, el valor actual son 100.000, la renta perpetua es de 8.000 por año, al 8% anual. Ya hablamos de esto, estamos haciendo un repaso ligero. Y después las rentas vitalicias, habíamos dicho que vitalicia viene de vital, a diferencia de las perpetuas, tiene que ver con la vida de la persona. Si la persona muere, deja de cobrar la renta. El muerto no cobra la renta ni tampoco sus herederos. Por lo tanto, termina cuando termina la vida de la persona. O sea, lógicamente, cobrará este, periódicamente una determinada suma de dinero. Hasta su muerte. Una vez que muere, punto, se terminó.
podría llegar a ser la pensión que cobra el cónyuge por, digamos, su pareja muerta. Lógicamente, no recibe la jubilación total, sino un porcentaje de ello, que es una pensión, hasta que, bueno, muere esta persona, se terminó esa renta, podríamos decir, que es vitalicia también, porque depende de la vida del otro cónyuge. Una vez que mueren, ya ya no sigue cobrando esa pensión, ni tampoco su jubilación, ni tampoco sus hijos, lógicamente. Bueno, ejemplos de la vida real, ya lo vimos en este video pasado. Y ahora viene un gran tema. Ahora vamos a ver la renta, lo que es las rentas temporarias. Y hay tres tipos de rentas temporarias. La primera que vamos a ver es la renta temporaria inmediata. Renta temporaria o renta limitada significa que tiene un término. O sea, finaliza después de un cierto tiempo. Y aquí lo que deberían hacer, sobre todas las cosas, detener el video y hacer un profundo repaso, o ligero repaso, depende de lo que sepan, de lo que se denomina el descuento compuesto. Lo habíamos visto en videos pasados. Sobre todo hay que saber capitalización compuesta, si no, de esto no podemos hablar. Es como querer aprender a multiplicar sin saber sumar. Capitalización compuesta, un tema fundamental. Y, por sobre todas las cosas, el tema de descuento compuesto. Si uno no ve ese tema, este tema no lo va a entender. Así lo digo. Así que detengan el video, regresen atrás si es que no se acuerdan, repasen los videos de descuento compuesto. Yo no lo voy a hacer acá, pero lo vamos a repasar en voz alta. Ustedes lo van a repasar en los videos que vimos en el canal. Ok. El descuento compuesto constaba de dos variables fundamentales. El valor nominal del documento, que es el valor del documento en sí, el documento de crédito, pagaré, letra de cambio o cheque diferido. Y después el valor actual. El valor actual, el valor hoy, el valor efectivo, el valor real de cobrar hoy mismo ese documento N tiempo antes de su vencimiento. N tiempo antes de su vencimiento voy a cobrar un valor actual B que va a ser menor que el valor nominal del documento. ¿Por qué voy a cobrar menos? Por el hecho de cobrar en forma anticipada el documento. A mí me están anticipando la guita, me están anticipando el dinero antes de la fecha de vencimiento. Entonces el banco dice, bueno, yo te pago el documento, el pagaré, el cheque diferido que vence a los 90 días, pero te hago un descuento, no te voy a dar el total, te voy a hacer un descuento. Y por lo tanto, si al valor nominal le resto el descuento, me da el valor actual. Eso ya lo sabíamos, lo repasamos, lo vimos en descuento comercial, también lo vimos en descuento compuesto, pero a diferencia del descuento comercial, en descuento compuesto, la fórmula que relaciona el valor nominal con el valor actual, esa es la importante acá. Sabemos que el valor nominal de un documento que se descuenta en forma compuesta es igual al valor actual del mismo por, entre paréntesis, 1 más i elevado a la n, donde i es la tasa de interés, que puede ser anual, cuatrimestral, semestral, no importa, periódica, elevado a la n, donde n es el tiempo antes del vencimiento del documento. Si lo cobro n tiempo antes, no voy a cobrar el valor nominal del documento, voy a cobrar el valor actual del documento que es B. Entonces la fórmula es n igual a B por, entre paréntesis, 1 más i a la n. Esto ya lo vimos. Repasen los videos de descuento compuesto. Bueno, vamos a despejar de esa fórmula, vamos a despejar B. O sea que me queda B igual al valor nominal del documento dividido 1 más i a la n. Esa fórmula en la cabeza ahora mismo. El valor actual del documento de un documento que se descuenta en forma compuesta, el valor actual B es igual al valor nominal del documento dividido 1 más i a la n, donde i es la tasa de interés en la cual se descuenta el documento, elevado a la n,
donde n es el tiempo antes del vencimiento de documento, o sea, son n tiempo antes del vencimiento de documento. Entonces, B, valor actual, es igual al valor nominal, dividido 1 más I a la n. Eso, fundamental ahora para entender lo que significa la renta temporaria inmediata. ¿Qué es una renta temporaria inmediata? Acá lo dice. La renta temporaria inmediata es aquella donde la evaluación se realiza al comienzo de cada operación. Esta es la línea de tiempo, la línea en donde estamos todos nosotros. La del tiempo va en un solo sentido, vamos hacia el futuro. Los segundos, los minutos, las horas, los días, los meses, los años pasan volando. Bueno, una forma metafórica de decir, pero pasan. Si volando o no, depende de cada uno. La cuestión que comenzamos el día cero. En el día cero es el día cuando se origina la renta. Ahí, en ese momento, yo voy a evaluar mi renta. Y va a ser la época inicial. La época inicial es la época de evaluación. Coinciden abiertamente aquí, en cero. Hay una tasa de interés periódica, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a... Bueno, este 0, 1, 2, 3 pueden ser meses, pueden ser bimestres, semestres, años. Supongamos que son años para no complicar. Años. 0 años, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Bueno, ok. Al día de hoy, época inicial, cuando se origina la renta, al día de hoy voy a evaluar mi renta. Voy a evaluar mi renta. ¿Qué significa eso? Bueno, yo dije en el video pasado y también lo repasamos acá, que yo voy haciendo ciertas cuotas, ciertas anualidades, ciertas imposiciones de capital. Cuota C, cuota C, cuota C, cuota C, cada año, supongamos que estos son años, cada año pongo una cuota C. Hago una imposición, una anualidad, una cuota C al primer año, una cuota C al segundo, una cuota C al tercero y así sucesivamente hasta terminar en el tiempo N, ¿no? Aquí mismo. Ok. Entonces, supongamos que finalizado el primer periodo de 0 a 1, supongamos que te puede ser un año, ¿no? Finalizado el primer periodo, supongamos que es un año, yo acá lo que hago es poner una cuota C, un capital C, una imposición C, una anualidad C. Bueno, ese es el valor de la cuota a un año. A un año C. Es el valor de la cuota, obviamente, en C, al año. Sería como el valor nominal del descuento compuesto. Acuérdense, por eso dije, acuérdense que la fórmula de valor actual es el valor nominal dividido 1 más I a la n. Bueno, esta es la clave. Este C, que es la cuota o la anualidad que yo hago al primer año o pasado un año, por ejemplo, C, eso hace las veces de valor nominal. Entonces, si este es el valor nominal de la cuota que yo hago efectivamente al año hago efectivamente esa imposición, esa cuota, esa anualidad en pesos, si ese realmente es el valor nominal, el valor actual, por la fórmula de valor actual, que es B igual a N sobre 1 más I a la N, con esa fórmula puedo calcular un año antes, o sea, hoy, 0 día, época inicial, puedo evaluar, obviamente, el valor de esa cuota hoy, el valor nominal de esa cuota hoy. Si al año es C, el valor nominal, al año es C, el valor nominal, entonces, al día de hoy, el valor actual va a ser C dividido 1 más I. Acuérdense de nuevo que el valor actual B es igual al valor nominal
dividido 1 más I a la N. En este caso N vale 1, porque pasó un año. Y si N vale 1, me va a quedar, obviamente, esta expresión. C dividido 1 más I a la 1, pero no se pone 1 más I a la 1. 1 más I a la 1 es 1 más I. Entonces C hace las veces de valor nominal, que es la C, la cuota, la anualidad al primer año. Si yo quiero retrotraer cuál es el valor efectivamente hoy, época inicial de originada la renta, por eso la época inicial coincide con la época de evaluación, si quiero evaluar esta cuota, esta anualidad que efectué al año, que sería como el valor nominal, hoy eso vale C dividido 1 más I. Y este C dividido 1 más I es el valor actual de esta cuota al año. ¿Se entiende? Sí. O sea, al año tengo esta anualidad. Entonces yo me pregunto, si esta es la anualidad, como si fuese el valor nominal de un documento, ¿no? Es la anualidad que hago, la cuota que hago al año. Yo quiero saber, quiero retrotraer cuál sería el valor actual hoy, a 0 años, hoy mismo. Bueno, va a ser C dividido 1 más I. Ese C dividido 1 más I sería el valor actual de mi renta pasado un año. Ahora quiero hacerlo a 2 años. La fórmula es la misma, pero a 2 años. Si yo ahora, al segundo año, hago una cuota, una anualidad de C pesos, la misma que hice el primer año, y esto hace las veces de valor nominal, ¿no? Si hace C lo divido por 1 más I al cuadrado porque son 2 años, esto es efectivamente el valor actual de esa cuota que yo realicé, de esa anualidad que yo realicé a los 2 años. O sea, sería el valor actual a 0 años, en la época inicial que coincide con la época de evaluación de la renta. O sea que a los 2 años, retrotrayendo esa cuota que hago 2 años antes, el valor actual 2 años antes, no es otra cosa que C dividido 1 más I al cuadrado. Acuérdense que C es como si fuese el valor nominal. Y el cuadrado significa que son 2 años. 2 años antes de efectuar esta anualidad. 2 años antes, pues está indicado la flechita para atrás. 2 años antes de efectuar esta anualidad, el valor actual generado va a ser C dividido 1 más I al cuadrado. Por eso las flechas van para atrás, porque yo retrotraigo cuál sería el valor actual 2 años antes, un año antes, 2 años antes, y así sucesivamente, ¿no? Por eso puse línea de punto. Bueno, n menos 1 años antes, el valor, obviamente, de la cuota retrotraída a n-1 años antes va a ser C dividido 1 más I a la n-1. Y al finalizar todo el proceso de imposiciones o de renta, si yo hago una anualidad en el último periodo, en el periodo N de C pesos, retrotrayendo este valor nominal N años antes, por eso la flecha va para atrás, el valor actual hoy, que es la época de evaluación del documento, va a ser C dividido 1 más I a la N. Tuve todos estos valores actualizados retrotraídos a 0 años, retrotraídos hoy. Por eso se llama renta temporaria inmediata. Temporaria porque finaliza en N periodos, en N años, por ejemplo. E inmediata porque quiero calcular el valor actual de todas esas imposiciones, cuotas o anualidades hoy mismo, después de haber pasado 1, 2, N-2, N-1, N años. Por eso las flechas van para atrás, porque significa que estoy retrotrayendo los valores, las cuotas C de anualidad, como si fuesen valores nominales, pero retrotraídos un año, 2 años, n-1 año, n años, al día de hoy. Y estos son los valores actuales al día de hoy. Son todos los valores actualizados al día de hoy en forma inmediata. Por eso se dice que la época inicial coincide con la época de evaluación, porque a 0 años yo puedo calcular los valores actualizados de todas estas cuotas que yo realicé.
Con este diagrama de tiempo, con esta línea de tiempo, uno entendió efectivamente qué es la renta temporaria inmediata, siempre y cuando hayan repasado, obvio, capitalización compuesta y luego el tema de descuento compuesto, donde el valor actual es el valor nominal dividido 1 más I a la n. Si uno no vio descuento compuesto, no puede ver este tema. No se entiende un pito. Por más que hayan visto capitalización compuesta, todo bien, todo muy rico. Pero si yo no sé sumar, no puedo aprender a multiplicar. Si yo no sé descuento compuesto, no voy a saber relacionar el valor actual con el nominal. Entonces tampoco voy a entender estos valores que fui sacando, que son actualizaciones de cuotas o anualidades hechas a través del tiempo. Retrotraída, por eso la flecha va para atrás, al valor hoy, 0 años, que es la época de evaluación. Yo evalué hoy mismo, época inicial a 0 años, esta cuota retrotraída un año antes C dividido 1 más I. Esta cuota C 2 años antes C dividido 1 más I cuadrado. Y bueno, acá tendría que aparecer un 3, una cuota 3 que C retrotraída 3 años antes va a ser C dividido 1 más I al cubo. Y así sucesivamente hasta N, ¿no? En N años, cuando termina todo el proceso de renta temporal inmediata, la cuota C retrotraída N años antes, su valor actual hoy es C dividido 1 más I a la N. Todo es hoy, todo se retrotrae a hoy, por eso la época de evaluación es la época inicial donde se calculan los valores, las actualizaciones de todas las cuotas hechas a lo largo del tiempo. Si yo sumo todos estos valores que yo tengo acá, esto, más esto, más esto, más, hago la suma de todas estas actualizaciones, me va a dar un valor actual total, de la renta, y eso va a ser el valor actual de la renta temporaria inmediata. Y ahí vamos a extraer una hermosa fórmula que vamos a aplicar en los problemas. Y se terminó el chiste, yo tendría que cortar ahora el video, pero bueno, ahora voy a repetir lo mismo, todo lo que dije, todo escrito en los cuadros. Me adelanté, pero me detuve porque acá con la línea de tiempo y todas las líneas que retrotraen, que son las flechas hacia la izquierda, hacia la época inicial, justamente me están diciendo que esas flechas, al retrotraerse a la época inicial, es donde justamente se realiza la evaluación de todas esas cuotas o anualidades hechas a través del tiempo. Cuando sumo todos estos valores actuales de cada uno de los periodos, la suma total me va a dar esto, este símbolo de acá, que lo vamos a ver permanentemente en renta, que es el valor total de la renta temporaria inmediata en n periodos, bueno, en este caso pueden ser n años. Esta es la clave de entender renta temporaria inmediata. Muchas veces no se explica ahí en los libros y no se entiende muy bien. Bueno, y acá, bla, 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 todo lo que dije. Bla, 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 todo lo que dije. Me adelanté para no perder tiempo. La primera cuota C, actualizada un periodo antes de su pago, es C sobre 1 más I. La segunda cuota C, actualizada de 2 periodos antes de su pago, será C dividido 1 más I al cuadrado. Acá lo que puse, sabemos que el valor de las cuotas o anualidades año a año es C, pero si las retrotraemos, esta palabra me encanta, las retrotraemos al valor de las mismas al día de hoy, que es la época de evaluación, antes del pago de las mismas, estas valdrían menos. Lógicamente va a ser C dividido 1 más I, C dividido 1 más I al cuadrado, como en el tema de descuento compuesto, que es la relación entre el valor nominal y el valor actual. Bueno, y la tercera cuota, C actualizada 3 periodos antes, C dividido 1 más I al cubo, bla, 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 bla. La última cuota C actualizada n periodos antes de su pago es C dividido 1 más I a la n. Bueno, ahí calculé todo. Y ahora es lo que dije antes. Si agarro todas estas actualizaciones, todas estas, y las sumo, me va a dar el valor total de la renta temporaria inmediata, que es este símbolo que lo vamos a ver mucho en cálculo financiero, BNI, bueno, donde N significa los N periodos de anualidades o N cuotas realizadas, y la suma de estas anualidades, de estas valuaciones en cada periodo,
La suma va a dar el valor total de la renta actualizada. Bueno, ahora viene la matemática la matemática de la matemática de las finanzas, la matemática financiera, hay que hacer un poco de cálculo. Pero ya está el concepto, lo que más me importa es el concepto. Sumando todos estos valores actualizados, ¿no? En cada uno de los periodos me va a dar el valor actual hoy, por eso la época inicial coincide con la época de la evaluación. El valor actual hoy de la renta. Por eso se llama renta temporal inmediata, porque inmediatamente hoy calcula el valor total de la renta, donde cada uno de estos términos es la actualización de esas C cuotas, o sea, anualidades retrotraídas. Bueno, esta retrotraída un año antes, esta retrotraída 2 años antes, esta retrotraída 3 años antes, punto suspensivo, me olvidé un más, acá ahora voy a cortar, más esto que se dividido 1 más y la n, esta será la anualidad retrotraída de n años antes. Voy a hacer un pequeño corte porque me faltó ponerle un más, perdón. No sé si después me equivoqué más adelante. Acá también me olvidé poner un más. Bueno, voy a hacer un pequeño corte. Acá falta un más porque tengo que sumar esta anualidad, esta actualización. Breve corte y volvemos. Tiene un abrir y cerrar de ojo, lo modifiqué acá, faltaba un más. Y bueno, yo no puedo, digamos, siempre hay un error de tipeo y soy bastante educado en ese sentido porque la matemática es una ciencia formal. Acá hay que ponerle un más, si no, no tiene sentido la expresión matemática. Faltaba un más, le puse el más acá. Bueno, listo. Y acá también faltaba un más, así que también lo corregí. De esta presión que está acá, vamos a sacar factor común C dividido 1 más I. Vamos a sacar C más 1 más I. C dividido 1 más I, factor común. El factor común ya es bastante conocido por todos después de haber cursado álgebra y análisis matemático. Si saco C dividido 1 más I, factor común, adentro del corchete me queda 1, 1 más I, 1 más I al cuadrado, punto suspensivo, 1 más I a la n menos 1. Claro, si el último término, lógicamente, es 1 sobre 1 más I a la n, al sacar, digamos, al sacar C sobre 1 más I, factor común, va a haber un 1 más I menos, entonces va a quedar un n menos 1 acá. Lógicamente, si yo vuelvo, a ver, si yo agarro el C dividido 1 más I y lo vuelvo a multiplicar, hago codistributiva, voy a recuperar absolutamente esta expresión. Y esto es una forma de verificar, ya lo sabemos todos, de que saqué bien factor común y me porté bien como un buen chico. Bueno, toda esta expresión que está en el corchete condice con esta famosa fórmula que, bueno, en algún momento voy a demostrar, por ahora se las doy, y en el recuadro, que se llama serie geométrica, que tiene una historia muy, muy larga a través de la historia, donde muchos matemáticos lo han usado, y dice así: si yo hago 1 más q cuadrado más q al cubo más q a la n menos 1, esta suma de acá, donde q es un número real, no es otra cosa que 1 menos q a la n sobre 1 menos q. Aplicando esta fórmula en este corchete, llamando q a 1 sobre 1 más i, llamando q a 1 sobre 1 más i, yo aplico este segundo miembro y encuentro una linda fórmula. Bueno, q es 1 más i. Bueno, aplico la fórmula, esta fórmula de acá atrás, donde q es 1 más i, digamos 1 dividido 1 más i, q es 1 dividido 1 más i. Aplico esta fórmula de acá, de segundo miembro, y me queda esta expresión en el segundo miembro: 1 menos 1 sobre 1 más i a la n dividido 1 menos 1 sobre 1 más i. Claro, una expresión que hay que trabajar un poquito. Pero apliqué la fórmula de la serie geométrica. Esto es saber de dónde viene. Bueno, el 1 menos 1 sobre 1 más i a la n dividido 1 menos 1 sobre 1 más i. Bueno, hay que distribuir la potencia. Sabemos que la potencia de un cociente es el cociente de las potencias. O sea, esto me va a quedar 1 a la n dividido 1 más i a la n. La potencia se distribuye en el cociente y en el producto. Eso ya lo sabíamos por álgebra. Esto va a quedar 1 a la n, que es 1, dividido 1 más i a la n. Y después lo que hice, saqué denominador común 1 más i a la n. Este 1 lo transformé en 1 más i a la n sobre 1 más i a la n. O se sobreentiende que esto vale 1, pero lo puse así para sacar denominador común 1 más i a la n. Saco 1 más i a la n, denominador común en el numerador,
Y me queda así. 1 más i a la n menos 1 dividido 1 más i a la n. Bueno, y abajo hago el mismo chiste. Este 1 lo convierto en 1 más i sobre 1 más i a propósito para sacar 1 más i denominador común. Me queda una expresión así, 1 más i menos 1. Los 1 se tachan, me queda i sobre 1 más i. Esto me queda igual acá arriba. Y este i dividido 1 más i, sabemos que se invierte multiplicando arriba y queda 1 más i sobre i, como digamos división de fracciones. Me queda 1 más i sobre i por este factor que es este numerador, 1 más i a la n menos 1 sobre 1 más i a la n. Me quedó esta bonita expresión habiéndolo trabajado algebraicamente, pero sabemos que esto proviene de la serie geométrica, no que me la tiran de balde, que me lo dijo el profesor y bueno, entonces le creo y bueno, aplico eso y chau. No, tengo que saber de dónde viene, por lo menos alguna vez en la vida. Bueno, poniendo esta expresión última dentro del corchete de 1, ¿quién es el corchete de 1? Vamos atrás, esto. Poniendo esa expresión dentro de este corchete, multiplicado por c dividido 1 más i, me voy a encontrar, o sea, esto dentro de ese corchete, me voy a encontrar con esta expresión. O sea, c dividido 1 más i, dentro de este corchete, reemplazo por esta expresión que estoy redondeando con lápiz óptico, donde se simplifica el 1 más i con el 1 más i, y me queda c sobre i multiplicado por todo esto. Por lo tanto, me quedó la bonita fórmula del valor total actual de la renta temporal inmediata. Señores, acá quedó la fórmula y esa es la fórmula que voy a usar en los problemas para la renta temporal inmediata. Y nos vamos. Nos vamos a 67, a Matemática Financiera 67, y vamos a seguir trabajando por ahora con problemas, con ejemplos, porque ahora vamos a hacer problemas, ejemplos de esta fórmula. Pero, moraleja, nunca quedarse con una fórmula en un machete. Hay que saber procesar de dónde vino. Porque si uno sabe demostrar de dónde vino, primero que estoy haciendo matemática financiera en serio, porque esto es matemática. Si no sería finanzas hablando entre amigos en un bar. Esto es matemática financiera. Y segundo, voy a entender cómo realizar a futuro los problemas. Porque no es aplicar una fórmula. Hay que interpretar la fórmula. Hay que saber cómo se originó y cómo es el tema y cómo se origina el tema de la renta temporaria que hemos discutido de recién. Y que valió mucho la pena repasar el tema de descuento compuesto, si no, no se entendía nada. Entonces es muy importante saber cómo se originan las cosas, cómo se desarrollan, cómo se desenlazan y cómo se demuestran. Y esta es la fórmula final. Y ahora con el 67 vamos a trabajar con esta fórmula, que es el valor total de la renta temporal inmediata. Bueno, a cafecito, a descansar, a pasear al perro y a volver, que ahora empiezan los problemas. Chau, chau.